Vamos a compartir presentación. Bueno, les pregunto, ¿se está compartiendo la presentación? Sí, profe. Ok, bueno. ¿De qué estamos hablando en este momento? En lo que ha ocurrido el curso, podemos, estamos viendo en este momento el tránsito, la variable tránsito. Y hemos pues dicho muchas cosas interesantes, ¿verdad? Ya comenzamos a tener claridad acerca de los vehículos que en realidad vamos a tener en cuenta para la evaluación de este parámetro tan importante. Y hemos reiterado en que la idea es considerar únicamente lo que se denomina vehículos comerciales, que son buses y camiones, ¿cierto? Porque estos son los que transmiten las cargas más pesadas y generan los daños sobre el pavimento. Hemos comentado que lo que son automóviles y demás vehículos mucho más livianos que ellos, como motocicletas, pues las cargas que transmiten son muy bajas y en realidad, pues prácticamente no generan ningún daño sobre el pavimento. Entonces, no se tienen en cuenta para fines de caracterización del tránsito. Dentro de las cosas que hemos comentado, hemos analizado, pues está esta parte que es la carga estándar, ¿cierto? Esta es la carga estándar, que consiste en un eje simple con rueda doble en los extremos y transmite una carga total de 8.2 toneladas. Ese es el eje estándar que la AASHTO y muchas organizaciones a nivel mundial han tomado como referente para representar el tránsito de diseño en el daño que genera el tránsito en función del número de ejes estándar al cual equivale ese daño total. Es decir, la idea es encontrar un número de repeticiones de ejes estándar esperados en el carril de diseño durante el periodo de diseño que representen el tránsito real que esperamos circule a través de ese pavimento. Entonces, lo que estamos haciendo es llenándonos de razones, ¿verdad? Conociendo cómo es la metodología, entendiendo cómo es el procedimiento para finalmente poder expresar el tránsito en esos términos. Íbamos entonces analizando que para llegar a representar el tránsito a través de estos ejes estándar, necesitamos conocer fundamentos en los cuales se basa esta teoría, en la cual cuenta con una aplicación a nivel mundial muy extensa. Entonces, dentro de los productos importantes obtenidos en el ensayo vial de la AASHTO, se tiene esta ecuación relativamente sencilla, pero que es muy útil para convertir ejes reales, ejes actuantes, en términos de ejes estándar. Para eso sirve esa ecuación, llamada ley de la cuarta potencia. Y podemos determinar lo que se denomina el factor de equivalencia de carga por eje, que conceptualmente ese factor de equivalencia de carga por eje, ¿a qué corresponde? Corresponde al número de ejes estándar al cual equivale el efecto generado por un eje en particular. Entonces, la idea es convertir a cuántos ejes equivale el paso de un eje en particular. Para eso nos sirve la ley de la cuarta potencia. Y obtenemos el factor de equivalencia de carga por eje. Ya esto pues lo comenzamos a hacer en la clase anterior. Quiero que se afiance este concepto.
y consiste en una relación, ¿cierto? Una relación en donde vamos a permitir el acceso a un estudiante, así nuevamente continuamos acá. La idea entonces es establecer una relación entre la carga actuante, la carga real actuante, sobre una carga de referencia denominada P sub 0. Y ese resultado se eleva a la cuarta potencia, por eso se llama ley de la cuarta potencia. Aquí es importante resaltar que la carga P sub 1 es la carga actuante, la carga por eje, la carga correspondiente o transmitida por el eje que se está evaluando. Y P sub 0 es una carga de referencia que toma un valor determinado en función de la configuración o del tipo de eje que se esté evaluando. Así, teniendo en cuenta que en nuestro país pues son en su gran mayoría los ejes con mayor frecuencia transita son de 4 tipos. Entonces tenemos lo siguiente: para los ejes direccionales, que son básicamente ejes simples, rueda simple o rueda sencilla, esta carga es de 6.6 toneladas. O si está en kilonewton, aproximadamente 64.7 kilonewton. De estos, si peso 1 está en kilonewton, pues 64.7. Pero si peso 1 está en toneladas, es 6.6 toneladas. Para el caso de las ejes simple rueda doble, 8.2 toneladas, que corresponde a la carga del eje estándar. De hecho, este eje simple con rueda doble no es otra cosa que un eje de estas características. Eje simple de rueda doble. Se divide entre la carga estándar porque precisamente estamos hallando la conversión en eje estándar. Por eso es 8.2 para este tipo de eje. Cuando tenemos eje tándem, la carga es 15 toneladas y cuando es trident, 23 toneladas. Aquí es importante reiterar que el numerito que obtengamos de la aplicación de esta ley de la cuarta potencia, en todos los casos va a corresponder a un número determinado de ejes estándar. Es decir, al número de ejes estándar, al cual equivale el paso del eje que estemos evaluando. Entonces, colocamos un par de ejemplos, inicialmente con un camión de 2 ejes, ¿verdad? Y en ese camión de 2 ejes aplicábamos la expresión, fíjense que para el primer caso, 6.6, porque era eje direccional y nos dio un valor. Para el eje posterior, como es un eje simple de rueda doble, 8.2, y nos dio 2.21. Quiero, digamos, ser reiterativo en que esto que estamos viendo aquí es un eje simple de rueda doble. Ese no es un eje tándem. A veces los estudiantes, sobre todo al principio del curso, cuando estamos comenzando a dar esta temática, a veces confunden de pronto por el hecho de que esto tiene 2 llantas y a veces creen que este es un tándem, no, jóvenes. Este es un eje simple, igual que el eje direccional. Es simple. ¿En qué se diferencia? En que el eje direccional cuenta únicamente con una sola llanta en cada extremo, por lo cual se denomina eje simple, rueda sencilla. Y para este caso, tenemos un eje simple, porque es un único eje individual, pero a diferencia tiene 2 llantas en cada extremo. Entonces, este es un eje simple. Para que sea tándem, usted tendrá que tener 2 ejes simples como estos, seguidos, pegaditos el uno del otro. Y ahí sí es un eje tándem. Y trident si son 3 seguidos. Es importante que conceptualmente tenga eso bien claro. Hay un estudiante que está pidiendo acceso. Entonces decíamos, en este ejemplo, ¿verdad?, que estos numeritos, quiero nuevamente explicar esto para que quede bien cimentado el concepto. Este numerito que tenemos acá, 0.33, que resultó de la relación de la parte superior, que es la ley de la cuarta potencia.
resultó de aplicar la ley de la cuarta potencia, aquí resultó igual a 0,33. Físicamente, ¿qué significa eso? No es que yo voy a multiplicar 8.2, que es la carga del eje estándar, por 0,33. No, señores. Recuerden que eso hace referencia al número de ejes estándar, al cual equivale el paso del eje evaluado. Es decir, que en el pavimento se va, si cuando pase el eje de 5 toneladas, va a generar un daño, cierto daño en el pavimento. El daño que genera ese eje de 5 toneladas equivale al daño que generaría el paso de 0.33 veces el eje estándar. Ese es lo que significa ese concepto. Ese es el concepto como tal. Y esto, en la parte posterior, pues ya sería el número de eje estándar al cual equivale el paso del eje posterior para ese camión. Esos numeritos, obviamente, van a depender de las cargas actuantes. Por lo tanto, cada camión va a tener en general factores de equivalencia de carga por eje que pueden ser distintos entre sí, ¿sí o no? Cuando pasaron 10 camiones C2 de la misma marca, puede ser de la misma marca, pero lo más probable es que las cargas que transmitan los ejes de ese camión sean diferentes, ¿sí o no? Por lo tanto, generan factores de equivalencia de carga por eje distintos para cada eje. Decíamos entonces que me interesa sobremanera no solamente conocer cuál es el factor de equivalencia de carga por eje, sino cuál es el daño que genera el paso de cada vehículo comercial. Y ese daño que genera cada vehículo comercial no es otra cosa que lo que se denomina factor de daño o factor daño. Numéricamente se obtiene de la sumatoria de los factores de equivalencia de carga por eje de todos los ejes que conforman ese vehículo o ese camión, si es un camión. En este caso, el factor daño obtenido para este ejemplo dio 2.54. ¿Qué significa? Significa que ese camión genera un daño sobre el pavimento equivalente al daño que genera el paso de 2.54 ejes estándar. Es decir, es como si pasaran 2.54 ejes de estas características mostradas. Como si pasara este eje simple de 8.2 toneladas, como si pasara 2.54 veces. Eso es lo que significa. De igual forma, hacíamos el ejemplo para el camión más grande, C3, S2, se obtenía factor de equivalencia de carga para cada eje y al final el factor daño. Normalmente, por los factores daño que uno espera, un camión entre más grande, uno espera que sea mayor. Ahora, ¿de qué depende eso? Va a depender de las cargas, de qué tanta carga se está moviendo, ¿cierto? Porque puede que ese camión vaya vacío. Cuando un camión de estas características va vacío, estas cargas son mucho menores, ya no son 6 toneladas, mucho menos, estos menos de 20, estos menos de 23. Y si evaluamos el factor daño en condición vacío, solamente estaríamos evaluando el factor daño considerando el peso propio del camión, ¿sí? Que se transmite a cada eje, obviamente. Entonces, en cada eje consideraremos únicamente el peso correspondiente a lo que genera el camión. Como quien dice, la carga muerta. Es como una carga muerta, no es una carga útil. Es lo que pesa el camión. Y seguramente este factor daño va a ser muchísimo, muchísimo menor. Les adelanto que uno espera un factor daño de un vehículo de esto vacío mucho menor que la unidad. Entonces, fíjense, es posible que pase un camión de estos vacío y su factor daño sea menor que 1, y aún siendo mayor, más grande el camión, pasa entonces este camión C2 cargado de esta forma y genera mayor daño. Entonces, no solamente depende de qué tan grande es el camión, de cómo es su configuración, sino que además depende de cuánta carga lleva ese camión, cuánta carga útil, es decir, la carga útil a que hace referencia a la mercancía que lleva, al producto que lleva. Esa carga útil hay que sumarse a la carga propia del camión y de la carga total.
Entonces nosotros continuamos con esto y reiteramos la importancia de establecer este es el eje estándar. Y entonces lo que uno busca en el tránsito de diseño, jóvenes, ya cuando dice, mire, el tránsito de diseño es este numerito, al final uno tiene un número que representa el tránsito de diseño, un único número, y corresponde, ese número representa el número acumulado de ejes estándar de 8.2 toneladas esperados en el carril de diseño durante el periodo de diseño. Si yo digo entonces, mire, el tránsito de diseño para este pavimento es de 850.000 ejes estándar. Yo lo que voy a entender es que el tránsito de diseño corresponde al paso de 850.000 veces un eje de estas características. Yo entonces lo interpreto como el paso de 850.000 veces el eje estándar, este eje que estoy mostrando aquí. En esos términos es que al final vamos a representar el tránsito de diseño. Ese en realidad es lo que se denomina tránsito de diseño. ¿Cuántos ejes estándar se espera en el carril de diseño? El tránsito de diseño no es ni el TPD, no es ni el volumen diario, mensual o anual, ni siquiera el volumen total de vehículos comerciales. Ese no es el tránsito de diseño. Puede que sean insumos necesarios para llegar acá, o sea, una información necesaria para poder obtenerlo. Pero en realidad el tránsito de diseño debe estar expresado en términos del número acumulado de ejes estándar equivalentes esperado en el carril de diseño. Eso debe quedar completamente claro. Entonces, el concepto de factor daño ya lo hemos tratado, ya hicimos el ejemplo, y entonces pasamos a este concepto mucho más amplio, que es el denominado factor camión. Pasamos a este concepto denominado factor camión. Entonces, bueno, antes de pasar al concepto de factor camión, complementemos algo relacionado con relación al factor daño. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que ese factor daño corresponde al número de ejes estándar equivalentes al cual corresponde el paso de un vehículo comercial en particular. ¿Qué quiere decir? Cada vez que pase un camión o que pase un bus, vamos a entender que el paso de ese camión o el paso de ese bus va a generar un daño equivalente a un número determinado de ejes estándar. Ese número determinado de ejes estándar, ese es el factor daño. Es decir, el factor daño, profesor, corresponde al número de ejes estándar al cual equivale el paso de un vehículo en particular. Ahora, si nosotros estamos haciendo un estudio, una evaluación, tomamos una muestra representativa para hacer un estudio, ¿verdad?, de factores daños actuantes a lo largo de un corredor vial, pues hay que hacer lo que se llama un operativo de pesaje. En esos operativos de pesaje se toma una muestra representativa, un número suficiente de camiones de todos los tipos, y para cada camión hay que pesar cada eje de forma individual. Ahí no es suficiente con tener información del camión completo, es decir, de la carga total del camión. No es suficiente. Necesitamos discriminar esa carga eje por eje. ¿Por qué? Porque es la forma de poder determinar factores de equivalencia de carga por eje para cada camión, para cada vehículo comercial, sumar esos factores de equivalencia de carga por eje y obtener ese numerito que se llama factor daño de ese vehículo. Entonces, si nosotros en esa muestra tenemos, por ejemplo, 1000 camiones C2, vamos a suponer que dentro de la muestra hay 1000 camiones C2, para cada uno de esos camiones, cada camión lo pesamos, a cada camión el eje direccional y el eje posterior, esa información pues se anota, ¿verdad? Y entonces cuando estemos en trabajo de oficina, para cada camión yo debo determinar el factor de equivalencia de carga para cada uno de esos ejes. Lo sumo y obtengo un factor daño para cada camión. ¿Qué significa? Que yo tendría 1000 factores daño
en general distinto para los 1000 camiones. Pero yo debo representar, para fines prácticos, conviene representar por un único valor. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo, al final lo que hacemos es determinar el promedio de los factores daños obtenidos para una misma clase de vehículo. Y entonces sumamos los 1000 factores daño, los dividimos entre 1000 y obtenemos un factor daño promedio. Ese factor daño promedio se va a considerar como el factor daño representativo de cualquier vehículo C2 que pase por esa vía. Eso es. Cada vez que pasa un vehículo C2, un camión C2, que el factor daño dio 254, el promedio de los 1000 vehículos, o dio 190. Bueno, quiere decir que cada vez que pasa un camión C2 por ese corredor vial, vamos a suponer que están pasando 1.9 veces el eje estándar. Entonces, trabajamos con el promedio. ¿Listo? Ahora sí, avancemos acá. Y vamos a un concepto un poco más general, que es el factor camión. Entonces, ¿qué es el factor camión? Miren lo que es el factor camión. El concepto de factor camión es muy parecido a lo de factor daño. La diferencia es que es un poco más amplio. Numéricamente, podríamos decir que es como una especie de factor daño ponderado. La media ponderada es como que la media ponderada de los factores daño de todos los vehículos comerciales que esperamos transiten por el corredor vial en estudio. Por lo tanto, ese factor camión se expresa a través de un único número. Y entonces ese número, que representa un número de repeticiones de ese estándar, ¿qué significa? Se puede entender como el factor camión es el número de ejes estándar de 8.2 toneladas al cual equivale el paso de cualquier vehículo comercial. Fíjense, ahí yo estoy haciendo, digamos, estoy representando un único valor para cualquier vehículo comercial, porque se obtiene a través de un promedio, una media ponderada. Por lo tanto, entonces, si el factor camión de un corredor vial es, por ejemplo, 1.85, normalmente se trabaja hasta 2 décimas, 1.85. Ese es el factor camión. ¿Qué quiere decir? Que si pasa un camión C2 pequeño, vamos a suponer que pasa 1.85 ejes estándar. Que pasa un camión C3, vamos a suponer que pasaron 1.85 ejes estándar. Que pasó un camión C3S3, vamos a suponer que pasaron 1.85 ejes estándar. Entonces, como es promedio ponderado, ese valor se le va a asignar a cualquier vehículo comercial. Conclusión. Físicamente, ¿qué significa el factor camión? Jorvis Oviedo. Dígame, profe. Jorvis, ¿qué significa el factor camión? Dilo con tus palabras. ¿Qué significado físico tiene? Pues que equivalen al número de ejes. No, perdón. No, profe, la verdad. Yo entiendo, pues, de lo que usted dijo de aquí. Cuenta. Porque equivalen al paso de cualquier vehículo comercial de 8.2 toneladas. Bueno, ¿qué dice Jennifer Toro?
Profe, pues la verdad yo sí le pediría que me vuelva a repetir el concepto porque no lo tengo claro. Bueno, entonces de eso se trata. Cuando yo esté dando los conceptos, pueden ustedes tomar la palabra. Profesor, disculpe, yo les doy la palabra y ustedes me dicen, profe, no entendí el concepto. Entonces, ¿de qué se trata el asunto, muchachos? Miren, vamos a concentrarnos un poco. Miren, ¿qué estamos tratando nosotros de obtener? La idea es poder representar o poder caracterizar el tránsito de diseño. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que la idea es representar el efecto del tránsito o el tránsito de diseño por un numerito que expresa el número de ejes estándar equivalentes esperados en el carril de diseño. Y que esos ejes estándar o el eje estándar de referencia corresponde a un eje simple de rueda doble con carga total de 8.2 toneladas. Eso lo hemos dicho. Ahora, comenzamos hablando de lo que era el factor de equivalencia de carga por eje. Vamos a mostrar acá. Y que ese factor de equivalencia de carga por eje, que es lo que se conoce como la ley de la cuarta potencia, a través de esta ecuación obteníamos el número de ejes estándar al cual equivale el paso de un eje, del eje evaluado. Por eso es que para este camión que estamos viendo ahí, este camión C3S2, sabemos que tiene pero desde el punto de vista de su configuración, por favor, cierren un micrófono que está abierto por ahí. Desde el punto de vista de la fíjense una cosa, es bueno aclarar conceptos. Si yo digo cuántos ejes individuales tiene ese camión, pues yo diría, bueno, tiene 5 ejes, ¿sí? 1, 2 y 2, pues son 5. Ahora, si ya yo lo que quiero mirar es cómo trabaja ese camión, ¿verdad? ¿Cómo es que transmite las cargas al pavimento? Entonces yo debo mirar la configuración de cada uno de esos ejes. ¿Cómo están configurados? Desde el punto de vista de su configuración, en realidad ahí hay ¿cuánto? 3 ejes. Lo que sí tenemos que tener claro es cada eje cómo está configurado. Esos 3 ejes están conformados por un eje direccional, que es un eje simple, de rueda simple o sencilla. Luego viene un eje tándem y luego viene otro eje tándem. Y como tal son evaluados. Por eso es que aquí, cuando hacemos la aplicación de la ley de la cuarta potencia, para el eje direccional dividimos entre 6.6 porque es un eje simple de rueda sencilla. Y para los ejes tándem, la carga es 15 toneladas, que es la correspondiente a la de peso cero cuando se trata de eje tándem. Y obtenemos cada uno de estos numeritos, que son los factores de equivalencia de carga por eje. Y finalmente, sumamos esos factores de equivalencia de carga por eje y obtenemos el factor daño. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Hombre, el factor daño corresponde al número de ejes estándar al cual equivale el paso de un vehículo en particular. En este ejemplo que estamos viendo, si yo tengo un camión C3S2 con esas cargas y pasó por una sección de la vía, yo puedo concluir que el daño acumulado por ese camión, o que el daño generado por ese camión, equivale a 9.37 ejes estándar. Eso es, ¿ya? Entonces esto lo estoy haciendo inicialmente eje por eje. Después lo subo y lo tengo camión por camión. Y yo podría, en un operativo de pesaje, tener un determinado número de camiones C3S2 y para cada uno hacer este ejercicio. Y seguramente este factor daño va a ser distinto para cada uno. De pronto dos son muy parecidos iguales, puede que sí, pero en general yo espero que sean diferentes entre sí. ¿Qué he dicho? Que la idea es representar ese factor daño
de todos esos camiones por un único valor. Pero como tengo muchos valores, porque la muestra fue, por ejemplo, de 850 camiones C3 S2, yo tengo 850 factores de daño distintos y cada uno me representa el paso de cada uno de esos camiones. Que para no volverme loco, ¿qué hago yo? Yo tomo el promedio, se recomienda tomar el promedio de esos valores y ese valor obtenido como promedio va a representar el factor daño, ahora sí, de cualquier camión C3, S2 que transite ahora o en el futuro por ese corredor vial. Así las cosas, llegamos entonces a un concepto un poco más amplio del factor daño, que es el factor camión. ¿Para qué me sirve el factor daño? Para convertir el efecto del paso de un camión en términos de un número determinado de ejes estándar. Para eso es el factor daño. ¿Para qué servirá el factor camión? Entonces, el factor camión es un concepto más amplio. Numéricamente, podríamos decir que el factor camión se podría obtener como un promedio ponderado de los factores daño de todos los vehículos comerciales que se esperen en un corredor vial o que transiten en un momento dado por un corredor vial. Ese es el factor camión. Conceptualmente, podríamos decir que el factor camión corresponde al número de ejes estándar al cual equivale el paso de cualquier vehículo comercial. ¿Por qué de cualquiera? Porque recuerden que se obtuvo con una media ponderada que representa la totalidad de esa muestra. Y eso se extiende a la población entonces. Decimos, bueno, eso es lo que obtuvimos en este estudio. Entonces vamos a partir de ahí y vamos a suponer que sea futuro, las condiciones son similares y entonces el factor camión será ese valor. ¿Se entendió? Jennifer. Sí, señor, gracias, profe. Ahora sí sabes qué es el factor camión, ¿para qué sirve? Bueno, no para qué sirve. ¿Qué es el factor camión? ¿Qué entiende con tus palabras? O no sé, ¿qué es el factor camión? Un promedio ya de los factores daños de todos los vehículos comerciales que pasan por una determinada vía. Bueno, perfecto. Eso es numéricamente, muy bien, eso está bien. Exactamente. Es prácticamente un promedio ponderado. Bien. Ya. Y de pronto, eso es como que una definición orientada como que a una operación matemática o estadística, ¿cierto? Es correcto. Pero ya desde el punto de vista conceptual, ¿cómo podrías también expresar el factor camión? Pues, digamos, otra persona que me ayude. Que no me diga, no, es un factor daño promedio. Sí, está bien. Pero otro concepto diferente en donde no necesariamente involucremos esa parte aritmética, matemática, de sumatoria, de promedio, sino que sea más conceptual, más de entender físicamente qué es, qué representa. ¿Qué sería Profe, ese factor? Sí, factor camión, según lo que entiendo, vendría a ser el número de ejes estándar que corresponden al paso de cualquier vehículo comercial. perfecto, eso es, Andrés, eso es. El factor camión representa el número de ejes estándar al cual equivale el paso de cualquier vehículo comercial. ¿Qué significa eso? Que si pasa un camión C2, por muy pequeño que sea, pero si es camión, yo le voy a asignar ese valor como factor camión. Por ejemplo, si el factor camión de ese corredor vial es 2.20, vamos a suponer, pasó un camión C2 pequeño, así vaya vacío, si hago la evaluación le va a dar menos de 1, pero como es un promedio ponderado, es lo que representa numéricamente. Entonces, así vaya vacío, yo voy a asumir que pasaron 2.26 estándar. Y eso se va a compensar cuando pasen camiones más grandes. Por ejemplo, pasó un camión C3, S3 cargadito, seguramente cargado con las cargas próximas, las cargas máximas legales.
seguramente ese factor daño asociado a ese camión va a ser muchísimo mayor de 2.20. Sin embargo, yo supondré que pasaron 2.20 estándar. Cada vez que pasa un bus, los buses transmiten cargas que usualmente generan factores daños próximos a 1 o menores de 1. Sin embargo, yo voy a suponer que es como si hubieran pasado 2.2 ejes estándar. ¿Por qué? Porque el factor camión de ese corredor vial es 2.20. Y conceptualmente el factor camión corresponde al número de ejes estándar al cual equivale el paso de cualquier vehículo comercial. Y los vehículos comerciales están constituidos por camiones y buses, camiones de todos los tamaños y buses. Entonces, ese es conceptualmente el factor camión. En este instante, que ya tenemos claro qué es ese factor camión, de pronto alguien podría decirme, ajá, bueno, yo tengo ese factor camión y en este corredor vial el factor camión es 2.20. Entre otras cosas, pues les comento que así como cada vehículo comercial en particular tiene un factor daño asociado determinado en un momento dado. ¿Por qué? Porque usted, vamos a suponer que usted es dueño de un camión. Cada uno de ustedes tiene un camión de 2 ejes. De pronto una volqueta. Cada uno de ustedes tiene una volqueta. Vamos a hacerlo como que más hacia la ingeniería. Entonces puede que tengamos una volqueta o que ustedes tengan una volqueta. Esa volqueta en un momento dado seguramente va a estar vacía. Las cargas que genera van a ser menores a cuando lleve una carga de arena. De pronto llevas 3 metros cúbicos de arena, genera unas cargas. Pero si llevas son 6 o 7 metros cúbicos de arena, seguramente las cargas serán mayores. Y es el mismo camión. O sea, que un mismo camión puede tener asociados tantos factores daño en función de qué tanta carga lleve. Si tú cada vez le colocas cargas distintas, cada vez vas a tener factores de daño diferentes, obviamente, ¿no? Y eso es el mismo camión. Ahora imaginémonos todos los camiones C2 con todas las cargas distintas. Algunos llevan arena, otros llevan de pronto colchones, otros llevan plátanos, otros llevan empaques, etcétera, verduras, carnes, bueno, cualquier tipo de producto, metal, qué sé yo. Entonces, cada uno de esos camiones, aún siendo C2, llevan elementos, cargan elementos distintos, llevan cargas diferentes con características distintas, pesan distintos. Es más, a veces inclusive el mismo camión, su camión, su volqueta, que tiene una volqueta que ya tiene unas cargas definidas, esas no cambian, las cargas propias de ese camión no van a cambiar sustancialmente. Las son las mismas, ¿verdad? Esa sí no va a cambiar. A menos que usted haga un mejoramiento en el camión y le cambie algo que sea representativo, pero no, eso no cambia. Por fines prácticos no cambia la carga, el peso vacío del camión. Entonces usted viene y va a acomodar ahí unos bultos de cemento. Va a acomodar, por ejemplo, 100 bultos de cemento en ese camión. 100 bultos de cemento son aproximadamente 5 toneladas, ¿cierto? 50 kilos, 500, sí, 5 toneladas. Entonces, y vamos a suponer que ese es un contrato que usted tiene todos los días, lleva 5 toneladas. Ese camión, vamos a suponer que el conductor es el mismo, pesa lo mismo, ¿verdad? El camión no le hace cambio, el peso vacío es el mismo. Y que usted tiene un contrato para todos los días llevar 100 bultos de cemento a una obra. Yo le hago la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que el camión no cambia su peso y teniendo en cuenta que todos los días usted lleva 100 bultos de cemento, la pregunta es, ¿será que el factor daño de ese camión es igual todos los días? Él hace eso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, durante 5 días a la semana. ¿Será que todos los días el factor daño es el mismo? ¿O es diferente? ¿Y por qué? ¿Qué piensan ustedes?
Vamos a suponer que es este camión. Entonces, imaginemos un camión como este, bueno, como una volqueta, esto acá es diferente, ¿cierto? Pero un camión de 2 ejes, él tiene una carga, digamos que bruta, o una carga propia, más bien, más que bruta, una carga propia, vacía, y todos los días usted va a llevar 5 toneladas de cemento. O sea que la carga vacía del camión no cambia. El conductor va a ser el mismo, va a decir, no, que hubo una diferencia, pero era un flaquito, era un gordo, pero eso no es significativo. 20, 30 kilos, eso no es significativo, ¿ya? De diferencia. Entonces podemos decir que el peso propio del camión no cambia. Y el peso de la carga, pues tampoco va a cambiar porque todos los días son 100 bultos de cemento. Pregunta, ¿el factor daño asociado a ese camión será igual todos los días? En condición cargada. Sí, profesor. Sería el Sí, mismo porque según lo que dice la teoría, pues debería, siempre y cuando tenga las mismas características del camión y también el peso que transmite cada eje, si se mantiene igual, el factor daño sería el mismo. Bueno, listo, Andrés. ¿Qué dice Carol Otálvaro? profe, yo también iba a decir que sí, porque usted dijo que era el mismo camión, el mismo conductor, la misma carga. Entonces, pensaría que sí. Bueno, ¿qué dice David Gómez? Yo diría que sí, profe, porque ajá, usted dijo que tenía un contrato todos los días de llevar 100 bultos de cemento a cualquier construcción. Bien. Clairet Iglesias. Yo digo que también, profe. Ay, se está cargando, está llevando la misma carga todos los días, el mismo camión. Va a generar el mismo daño. Bueno, ¿quién dice que no y por qué? Profe, yo digo que no, porque al momento de soltar la carga, pues ya cambia su factor de daño. ¿Un momento de qué? Pues de bajar lo que esté llevando, No, lo que sea. vamos a suponer que es incondicional. Estamos diciendo No cambia, pero perdón, estaba diciendo que en condición cargada. Vamos a suponer que él lo cargaron y después que lo cargaron se pesaron los ejes del camión. Suponiendo que no cuando lo descargamos. En esa condición, si se evaluara el factor daño, todos los días se pesaran los ejes, ¿verdad? ¿Será que da el mismo factor daño? Teniendo en cuenta que es el mismo camión y que la carga que transporta no cambia. A eso hago referencia. Entonces, miren, le respondo. Cerradas las preguntas. Fíjense. Sin que yo le responda directamente, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a complementar este ejemplo que tenemos aquí. En este ejemplo que tenemos aquí, pues este camión transmite 5 toneladas y 10. O sea que en total, la carga total es ¿cuánto? 15 toneladas, ¿sí o no? Y se evaluó el efecto del eje direccional, el eje posterior me dio un factor daño de 2.54. Entonces, vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a... Profe, yo tengo una pregunta. ¿Esas cargas incluyen el peso propio del camión? Claro. Cuando uno le coloca las cargas, incluye el peso del camión vacío más el peso generado por la carga que lleva o transporta, claro. Es la carga total, ¿ya? A menos que uno diga algo diferente específicamente, pero la carga total es esa. Incluye la carga propia del camión más el componente asociado a la carga, lo que uno llama la carga útil. ¿Qué es la carga útil? Es la carga generada por el peso propio
de lo que uno transporta, ¿ya? Ese es el peso total. Entonces, vamos a mirar este ejemplo de esta forma. Vamos a suponer que estas 5 toneladas, que esto no es 5, sino vamos a suponer que esto es 7 y vamos a suponer que esto es 8. Vamos a suponer que este camión está cargado así. Tiene 7 toneladas en el eje direccional y 8 en el posterior. Vamos a hacer el ejercicio ahora. El mismo ejercicio te va a decir cuánto da esto. ¿Cuánto da primero? 7 entre 6.6 a la 4. $1.26, 1.27. 1.27. ¿Cuánto da Y el esto? segundo da 0.90. 0.90. Vamos a sumar esto, ¿de cuánto da? 1.27 más 0.90. Yo 17. Yo les pregunto, ¿este factor daño es igual a este? ¿Son iguales los factores daño? No. No son iguales, ¿verdad? No son iguales. ¿Y por qué no son iguales los factores daño? Porque los factores de equivalencia de carga por eje son ¿cómo? Son distintos entre sí, ¿o no? ¿Cierto? Fíjense, en este segundo ejemplo dio menos. Ahora, si sumamos las cargas, ¿cuál es la carga total en el primer caso? 15. 15 toneladas. Y en el segundo caso, También. ¿qué concluimos de eso? La carga El factor daño cambia dependiendo. Perdón, ¿quién está hablando? Perdón? Alexandra. Comenta, ahora sí para escucharte bien. ¿Qué dices tú? Perfecto. Exactamente. O sea que no depende únicamente de cuál es el peso total que lleva el camión, incluyendo su peso propio de la carga. No solamente me interesa eso, sino cómo está distribuida la carga. Puede que en ese camión, en esa volqueta que yo le estoy diciendo, en ese camión, puede que de pronto usted un día los bultos de cemento los coloque en la parte posterior, me los concentre, ¿verdad? Y en ese caso las cargas transmitidas al eje posterior serán mayores por la forma como está distribuida, o puede que un día lo echaron bien hacia adelante, lo apilonaron bien hacia adelante y seguramente el eje direccional va a estar más cargado ahora, que es lo que estaría sucediendo en este ejemplo, más o menos algo parecido a lo que sucede en este ejemplo que estoy poniendo ahí, ¿sí? Más o menos, ¿cierto? Más o menos. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? No solamente, o sea, prácticamente me interesa poco para fines de la evaluación del efecto del daño generado. No me interesa mucho cuál es la carga total, sino cómo está distribuida. Cómo está distribuida. Entonces, fíjense que es diferente. ¿Qué quiere decir? Que camiones de la misma marca, del mismo dueño, con el mismo conductor, llevando la misma carga en días distintos o en diferentes tiempos, puede que generen factores daño significativamente diferentes, porque de 254 de 17 para una diferencia importante, tan diferente. ¿Ya? Entonces, la conclusión, el efecto del tránsito es bastante complejo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es de simplificar el asunto, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es, para cada tipo de camión, determinar un factor daño representativo a través de un promedio.
Este ejercicio yo puedo hacerlo con 1.500 camiones, qué sé yo, con la muestra, y para cada uno, inclusive con cargas totales idénticas, puede que me dé factores de daño distintos. Entonces yo lo que voy a hacer es, si estoy haciendo un estudio a partir de un operativo de pesaje, voy entonces a determinar el factor daño promedio. Y ese numerito es que va a representar el factor daño de cualquier camión de este tipo o del que esté evaluando. Entonces, ya yo llegué a este concepto de factor camión. Y ya ustedes tienen claro qué es ese factor camión. Hombre, profesor, el factor camión corresponde al número de ese estándar al cual equivale el paso de cualquier vehículo comercial. Perfecto, ese es el factor camión. Si yo les preguntara a ustedes, ¿será que ustedes en este momento están en capacidad de decirme para qué puede servir entonces ese factor camión? Ese numerito tan buscado, ¿qué utilidad puede tener? ¿De qué puede servir conocer en un corredor vial el factor camión? ¿Para qué me puede servir? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, ¿no? El factor camión de este corredor vial es 2.5. Del corredor vial X 2.5. ¿Qué puedo hacer yo con ese numerito? ¿Para qué me puede servir? ¿Para qué puede ser útil? Entonces, si quieres van pensando ahí sin querer queriendo y avanzamos un poquito más. Y más tardecito de pronto ustedes se dan la respuesta. Les dejo esa inquietud. Entonces, ahorita más adelante, veamos en realidad para qué sirve. Entonces, ya tenemos claro que es un factor camión. Ahora, ¿cómo obtenemos ese factor camión? ¿Cómo nosotros hacemos para obtener un factor camión que sea representativo de un corredor vial? Pues en realidad existen dos formas. Una manera que es directa, de forma directa, se llama métodos directos, que consiste en ¿qué? En tomar una muestra de vehículos comerciales que transiten por ese corredor vial. Cada uno de esos camiones correspondientes a esa muestra se paran, pues, un operativo donde está involucrada la policía también para que se respete el operativo. Se detiene el camión y se pesan cada uno de esos ejes individuales. Recuerden, me interesa el peso, la carga, eje por eje. No me interesa la carga total y ya vimos cuál es la razón. Vimos cuál es la razón. Camiones de la misma configuración con cargas similares no necesariamente generan los mismos factores de daño. Entonces, necesitamos para cada vehículo que se evalúe determinar cuál es el peso que transmite cada eje. Y obviamente, pues eso lo vamos a ir anotando y vamos a tener la oportunidad de contabilizar cuántos camiones de cada clase se evaluaron en ese operativo y obviamente vamos a contar con la información correspondiente a las cargas por eje transmitidas por cada uno de esos camiones. Entonces ese es el método directo a través del conteo y pesaje de esos vehículos comerciales. Lo ideal en un corredor vial existente, pues, sería hacer esto, ¿sí o no? Sin embargo, no siempre es posible porque estos operativos de pesaje son costosos, son bastante costosos. Implican tiempo y costo, un costo importante. Entonces, no es la generalidad hacer este tipo de operativos. Se hace de vez en cuando. No es la generalidad. Ahora, ¿dónde usualmente se pesan casi que de forma continua? Casi que de forma continua. Los vehículos, ¿dónde se pesan? En las estaciones de pesaje fijas que están dispuestas sobre todo en algunos sitios determinados a lo largo de concesiones viales. Por ejemplo, si usted transita de Sincelejo a Corozal, ya llegando a Corozal, de aquí hacia allá, un poquito antes del peaje, hay una estación de pesaje. Ahí pesan, sobre todo pesan son los camiones
básculas, una a cada lado. En esas básculas se puede llevar a cabo el pesaje de esos camiones. Inclusive, estuve charlando en estos días con uno de los funcionarios de esa concesión y me comentaba el ingeniero que ellos tienen dispuestas esas balanzas como una especie de celdas, se componen de como de 4 celdas distintas, de tal manera que es capaz la báscula de hacer el peso, no solamente el peso total, sino de discriminar el peso eje por eje. Quiere decir que esa información que ellos tienen es bastante valiosa, muy valiosa esa información. Pero no en todos los corredores viales tenemos esa opción. Al menos en los no concesionados no vamos a tener esa opción. Por lo tanto, cobra fuerza y sigue cobrando fuerza, se sigue utilizando con mucha más frecuencia los denominados métodos indirectos. ¿Y cuáles son esos métodos indirectos? Es un método que básicamente lo que hace es utilizar información sobre factores daño obtenida en estudios distintos, en general realizados en corredores viales diferentes a lo que se esté evaluando. Para tal fin, aquí en Colombia se han llevado a cabo muchos operativos y muchos estudios tendientes a la obtención de factores de daño representativos de los diferentes vehículos comerciales. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por allá por los años 70, UNICEF del Cauca, Invías y otras entidades han hecho operativos de pesaje y se han obtenido factores de daño representativos de cada vehículo comercial. Entonces, los métodos indirectos se basan en utilizar información previa obtenida en operativos de pesaje anteriores en donde se hayan obtenido los factores de daño representativos para los diferentes tipos de vehículos comerciales. Eso que estoy hablando yo ahí no es más que esto. Vamos a hacer un poquito más. Aquí está. Esa tablita que estoy mostrando aquí, tomada de Montero, el libro de guía, en ella se muestran 2 estudios realizados por entidades distintas, en épocas diferentes. Aquí en la parte izquierda tenemos discriminados los diferentes tipos de vehículos comerciales, los C2 pequeños, C2 grandes, C3, C2, C1, C4, etcétera, etcétera. Los buses pequeños, buses más grandes, busetas. Y en la segunda y tercera columna, el resultado obtenido sobre factores daño. Aquí en realidad más que factores de equivalencia, debería decir factores de daño, ¿ya? Factores de daño. Esos factores de daño que vemos acá, pues son obtenidos por estudios diferentes. Por ejemplo, el del Ministerio de Obras Públicas de los 70, ellos obtuvieron un valor promedio para C2 pequeños y C2 grandes, no discriminaron. Que obtuvieron que en promedio era 1.4. Ese es el factor daño. Ese es el factor daño que ellos obtuvieron para los camiones C2. Para los C3, 2.4. Para los C4, 3.67. Para los C3 y C2, 4.67. Para los buses, obtuvieron un promedio de 0.2 entre pequeños y grandes. La Universidad del Cauca, en un estudio más reciente que el anterior, a finales de los años 90, obtuvo estos valores ahora sí mucho más discriminados para cada tipo de camión y vehículo comercial. Para el caso de los buses, asignó 0.40 para buses pequeños, tipo línea Torcoroma, esta básica, digamos económica, esos más pequeños, y 1 para buses más grandes, por ejemplo, los buses que normalmente utiliza Brasilia, o Rápido Ochoa, o Copetrán, esos buses más modernos, son mucho más grandes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es utilizar como referencia valores como estos o como estos. Ahora, lo que uno trata siempre es tratar de buscar la información más actualizada, porque esto va cambiando.
estos valores cambian, ya vimos que pueden cambiar en el espacio y en el tiempo. ¿Sí? Estudios más recientes, por allá año 2007, contamos con esta tablita un poco más compacta, emitida por el Instituto Nacional de Vías. Ya en este estudio que realizaron, ellos discriminaron entre vehículos vacíos y cargados. Entonces, en la condición vacío hay unos factores daño que representan cada vehículo comercial en la condición vacía. O sea, cuando hicieron operativo, hacen la encuesta, ¿qué carga lleva? No, yo voy vacío. Va vacío, se fijan que va vacío, se pesan y entran dentro de los vacíos, pesan todos los ejes. Y tienen sus factores daño en condición vacía. Y por otra parte, los de condición cargada se discriminaron en otra categoría. Entonces, para fines prácticos, teniendo en cuenta que en Colombia la mayoría de los vehículos comerciales, sobre todo los camiones, la mayoría de los camiones siempre circulan cargados en la mayoría de los casos. La mayor parte de las veces, entonces, para fines conservadores, se recomienda utilizar los valores para condición cargada. Fíjense que para el caso de los autos, explícitamente me están asignando en condición cargada 0. Factor daño 0. Es decir, no se tienen en cuenta. Para bus grande, 1. Para camiones de 2 ejes pequeños, 1.01. Para camiones de 2 ejes grandes, 2.72. Para camiones C3 o C4, 3.72. C5, 4.88. Más de C5, 5.23. Entonces, aquí en esta tabla vamos a aclarar lo siguiente. En esta parte, sobre todo dice C3, C4, C5 y más de C5. Es claro, por lo menos en estos camiones C5 y más de C5, sería C6 o más, ¿verdad? Que en realidad esa configuración no existe como tal. Pero ¿qué es lo que hace Invías? Invías lo que hace es que mete dentro de la misma configuración, dentro de la misma categoría más bien, mete dentro de la misma categoría camiones que tengan 5 ejes individuales. Por ejemplo, díganme ustedes un camión que de forma individual tenga 5 ejes. Jóvenes, un camión que posea 5 ejes individuales, por ejemplo. ¿No me escuchan? Sí, profe. Bueno, dame un ejemplo de un camión de 5 ejes. Ese era un burrito. ¿Cómo? O sea, profe, lo que pasa es que el único camión que yo me imagino así sería que en el eje tridireccional tenga un tándem y atrás tenga un trident, pero no sé si existe algo así, la verdad. Profe, un C3 o C2. Exactamente. Fíjate, lo que me dijo, lo que me comentó, ¿quién fue que habló? Fue Jairo. Sí, señor. Bueno, Jairo, lo que tú me dijiste está bien desde tu punto, está bien. O sea, en realidad aquí no existe un C5 como tal. De pronto puede que ese que tú estás diciendo pase algún día, puede que sí exista. Pero aquí en Colombia no es frecuente, no es representativo. Entonces, C5 como tal no existe. Sin embargo, Invías, ¿qué es lo que hace? Para poder agrupar en la misma categoría diferentes configuraciones, dice C5. Entonces, en esos C5 va a entrar el camión, este camión que Alexandra fue la que habló. María Andrea, profe. María Pérez, exacto, María. María me dice, profe, el C3 y C2 fue que dijiste, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. El C3, eso es lo que, o sea, para eso es que Invías coloca esto.
No es que existe un C5, sino vamos a entenderlo de esta forma, que son camiones de 5 ejes individuales. ¿Qué camión tiene 5 ejes individuales aquí en Colombia? El C3, S2, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta categorización entran los C3, S2. Cuando pasa un C3, S2, si yo voy a hacer uso de estos factores, yo podría asignarle, ¿cuánto? 4.88. ¿Ya? ¿Qué otro camión podría también entrar? ¿Podría entrar pronto un camión C2, S3? Sí, también. Porque un C2, S3, ¿tiene cuántos ejes individuales? 5. También podría entrar dentro de esta categoría. Entonces, si pasa un camión, si yo tengo camiones C2, S3 y hago uso de estos factores daño de INVIAC, de esta tabla en particular, yo a ese camión C2, S3 podría asignarle un factor daño de ¿cuánto? De 488. Los mayores de 5 ejes, ¿cuáles serían entonces? Los que cargan remolque, profe. Sería entonces C3, S2, R4, ¿no? O podría ser, no, uno más cercanito. C3, S3. Un C3, S3 tiene 6 ejes, tiene más de 5. Entraría ahí. O ese que usted dijo, también entraría. Si tiene un camión con remolque que tenga más de 5 ejes, entraría ahí. Inclusive, si tú tienes un C3, S2, R2, ya ahí tienes 7 ejes, ahí entra. Ya, ahí entraría. Muy bien. Ahí entraría en esa categoría. Entonces, en vías, como les digo, tiene esta tabla un poco más compacta que las tablas esta anterior que sacó la Universidad del Cauca. Aquí está un poco más compacta y es congruente. ¿Por qué ella lo hace así? Porque en vías, en los operativos de conteo, no los de pesaje, los de conteo que haces durante 7 días cada año, ellos los vehículos comerciales también los discrimina de esta misma forma. Él no te va a decir, mira, cuántos C3, S2 pasaron o cuántos C2, S3 pasaron. No. Esto es decir, cuántos C5, cuántos más de C5. Entonces, como los discrimina así en los conteos, para ser congruentes, ¿verdad? Y poder utilizar esta información, porque esa información se puede interrelacionar, la de los conteos con los de factores daño. Entonces, para ser congruente y poder utilizar la información, esta la expresa de esta misma manera, ¿ya? La categoriza de esta misma forma. Profe, pero eso lo hicieron como un promedio o algo así, porque, o sea, por lo menos, si hay un C3, S2, o bueno, pues, o sea, como el ejemplo que hicimos ahorita, que los ejes van a tener cargas distintas, eso no cambiaría algo de ese factor daño. Claro, o sea, eso lo hicieron como un promedio. Es que sí, precisamente. Hemos dicho, cada camión, inclusive ya hemos demostrado que el mismo tipo de camión, o mejor, es más, el mismo camión del mismo dueño, del mismo conductor, con la misma placa, con la misma carga, puede generar factores de daño distintos en función de cómo se distribuyen las cargas, ¿cierto? O sea que lo que vamos a esperar es infinidad o una combinación muy grande de diferentes factores de daño, inclusive para los mismos tipos de camiones. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que agrupamos todos los camiones de la misma categoría y promediamos. En este caso es lo que hace INVIAC. Toma todos los camiones de 5 ejes y hace el promedio del factor daño de todos esos camiones y obtuvo 488. De todos los camiones C3 y C4, todos los agrupó en la misma categoría y obtuvo un factor daño promedio de todos esos camiones, le dio 372. Para el caso de los camiones de más de 5 ejes, tomó los camiones C3, S3 o los camiones con unidades de remolque, los tomó de tal manera que los pesó, determinó factores de daño de cada uno, los promedió y obtuvo 523. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es utilizando esta información como referente y vamos a asumir, ¿verdad?, que en el corredor vial que estamos evaluando
los camiones llevan cargas muy parecidas. Ahora, ¿eso es correcto? Sí, puede ser correcto. ¿Eso da resultados perfectos? No, no va a dar resultados perfectos. Puede haber variaciones. Pero si no tenemos operativos de pesaje o factores de daño del mismo corredor vial, Invías nos permite, y las entidades en general nos permite utilizar información de otros estudios, por lo menos una referencia, y son muestras representativas del mismo país. Entonces, en esos casos lo que hacemos es asignar como factor daño a cada categoría el numerito correspondiente al estudio que se haya tomado como referencia. En este caso, si Welding vías, yo tendré que utilizar los valores expresados en la columna correspondiente a camiones cargados o a vehículos cargados. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con el método indirecto. Determinar el factor camión, método de INVIA. Se me dice el método de INVIA en la tablita INVIA 2007. Cópiense ese ejemplo. En un par de minuticos, nuevamente regreso con ustedes. Cópiense eso para realizar ese ejemplo ahorita.
Jóvenes, un pequeño inconveniente aquí que aparte, pues ya estamos, me copian bien. Sí, profe. Disculpen que me enredé un poquito aquí más. Bueno, ¿cuál es la idea, muchachos? La idea es determinar a través del método indirecto el factor camión. Cuando decimos método de envía, simplemente es utilizar pues, la tabla que obtuvo un día en su estudio. Entonces, dentro de la información que nos están suministrando, tenemos un tránsito promedio diario semanal, 3.250 vehículos. Y me dan cómo están distribuidos. 80% de automóviles, 2% de buses y 18% de camiones. Y los camiones, a su vez, me lo están discriminando de esta manera. ¿Cómo tenemos el factor camión? Bueno, tenemos que tener claro que el factor camión numéricamente es un promedio ponderado, ¿cierto? Vamos a tenerlo como un promedio ponderado. Entonces, para no enredarnos un poco, conviene, sobre todo cuando estamos iniciando en este tema con ustedes, determinar inicialmente el factor camión considerando únicamente los camiones. Entonces, si vamos a considerar únicamente los camiones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Miren lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un promedio ponderado considerando solo los camiones. ¿Cómo es ese promedio ponderado? Yo aquí tengo que de la composición relativa de camiones representa el 49%. Entonces yo digo aquí 49 por el factor daño asociado a los camiones de 2 ejes pequeños. Que de acuerdo con el estudio de envías, recuerden que es en condición cargada, es 101. Entonces 49 por 101. ¿Listo? Más 32, que es el porcentaje de camiones C2 grandes, por el factor daño asociado a los camiones C2 grandes, 272, que precisamente lo que corresponde aquí al estudio de envías. Más los C3 representan el 10%, por el correspondiente factor daño de los camiones C3, que es 372, porque está en la categoría C3 y C4. C3S2, 6%. Pero C3S2, recuerden, no aparece dentro de esta tabla, pero entonces en la tabla lo que usted tiene que contabilizar cuántos ejes tiene, 3, de forma individual, 3 y 2, 5, entra en la categoría C5. Por lo tanto, el factor daño asociado a este camión, de acuerdo con esta tabla, es 488. Entonces usted tiene 6%, 6 por 488. Más, finalmente, los C3S3, que dentro de la categoría de envías entrarían los mayores a C5, ¿cierto? Y el factor daño asociado es 523. Por lo tanto, sería 3 por 523. ¿Eso entre cuánto? Aquí es entre 100, porque la sumatoria de esto más esto más esto más esto más esto es 100, ¿cierto? Y entonces, al hacer la operación, obtengo 2.187. ¿Qué significa? Que el factor camión de ese corredor vial, considerando únicamente los camiones, sería 2.18. Sin embargo, como este corredor posee también un componente de buses, si fueran solo camiones, no existieran buses a lo largo de este corredor, este fuera el factor camión, finalmente. Pero como hay buses también, hay que considerar la presencia de los buses. Entonces, ponderamos de la siguiente manera. El factor camión, ahora sí, cuando hagamos referencia al factor camión de solo camiones, vamos a anotarlo así, factor camión de camiones. Y cuando sea el factor global, es decir, considerando camiones y buses, si estos existen, es factor camión solo, ¿ya? Este factor camión será, voy entonces a esta distribución aquí. Yo tengo un 2% de buses y un 18% de camiones. Entonces, camiones 18. ¿Por cuánto?
por 2.149, que fue el factor camión que usted para los camiones. Sería como el factor daño promedio de todos los camiones, ¿cierto? Serían 18 por 2.186. Más, considerando los buses, 2%. 2%. ¿Por cuánto? Por 1, que es el factor daño para buses. ¿Eso entre cuánto? En este caso ya no es 100, sino cuánto, la sumatoria de los pesos serían 2 más 18 es 20, ¿cierto? Y finalmente obtenemos este valor, 2.06. Ese será el factor camión, considerando buses y camiones, será el factor camión global. ¿Qué significa eso? Hombre, que en ese corredor vial, cada vez que pase cualquier vehículo comercial, sea bus o camión, vamos a asumir que pasan 2.06 ejes estándar. Y ese sería, digamos que, la solución a ese problema. ¿Hay alguna duda al respecto? Sí, profe, una pregunta, ¿de dónde sale el 2.187? ¿Podría repetirme? Ah, bueno, aquí hay un pequeño error, es 2 puntos, no, aquí hay un pequeño, sí. Gracias por la, si aquí hay un errorcito, en realidad este es 2.147, 149. Vamos a verificar la operación si da eso o no. Esto sí da, si es 2.149. Entonces tuvo un error ahí al escribir. Tiene razón. Vamos a verificar estas operaciones y me dicen si están bien o no están bien. Profe, da 2.187. Ah, bueno, 2.187. Ajá. Es 2.187, perfecto. Y esta operación sí da 206. ¿Sí da eso? Sí, profe. Sí, profe, da 2.0683. Ok, entonces 2.06, muy bien. Profe, también tiene un error cuando está factor camión de los camiones, debería ser 49 por 1.01, apenas tiene 1.01. Vamos a ver, aquí falta el 49, sí. 49. En esta, es que tengo varias diapositivas, en esta no está. Perfecto, muy bien. 49, en la anterior sí estaba, mire. En esta sí estaba, ya. Pero acá no sé qué pasó. Bueno, 49 siente, perfecto, ok, muy bien. Ok. Bueno. Bueno, no sé si tiene alguna inquietud adicional, algún comentario que hacer. Bueno, entonces, jóvenes, pues ya dejamos hasta ahí y habíamos quedado de que el lunes vamos a tener jornada, ¿cierto? El lunes vamos a dar la clase de 8 a 10. Con ese compromiso. Y entonces en la próxima clase pues estamos mirando y ya programaremos la
el taller que vamos a realizar sobre tránsito. Por allí ya hablé con jefatura en relación con los grupos de laboratorio. Entonces, toca definir los horarios de los grupos de laboratorio. Tengo a cargo 3 grupos distintos y la idea es sacar esos grupos de los estudiantes que tenemos o que tengo en mis cursos. En el caso de ustedes, permítanme un momentico. Ustedes son en total 34 estudiantes. Debo formar grupos del orden de 20, 22 estudiantes. 3 subgrupos, teniendo en cuenta que tengo del orden de unos 64 estudiantes más o menos. 3 subgrupos de 21 o 22 estudiantes. Necesito entonces establecer unos horarios para los encuentros. Yo tradicionalmente he tenido unos horarios establecidos los lunes de 4 a 6 de la tarde y los jueves de 10 a 12. Pondría como opción también los jueves de 8 a 10. Esos 3 horarios. Entonces, la idea es hacer grupitos yo diría que de 3 o 4 estudiantes máximo en los laboratorios y organizarnos de tal manera que podamos optar por los grupos de lunes, jueves de 8 a 10 o jueves de 10 a 12. Tentativamente, pues el lunes de 4 a 6, jueves de 8 a 10 y jueves de 10 a 12. No sé si alguno tiene inconveniente en alguno de estos horarios. Profe, son lunes de 4 a 6, jueves de 8 a 10 y jueves de 8 a 12. Inicialmente sí, vamos a profe, Sí, profe, ningún horario de esos no sirve. Yo les pregunto si alguno no puede en ninguno de estos horarios. Sí, profe, yo no podría. Mi grupo Yo tampoco. tampoco. Yo tampoco. Profe, yo sí puedo los lunes. No, estoy Profe, preguntando quién no puede en alguno de estos horarios. profe, para aclarar, el jueves de 10 a 12, ¿verdad? Hay un horario. Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a mirar Profe, entonces la cosa. Dígame. Yo tampoco puedo en ninguno de esos horarios, profe. Ok, entonces en la próxima clase miramos entonces. ¿Listo? Bueno, jóvenes, estamos hablando entonces. Gracias por la atención. Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el lunes.